Gracias por seguir compartiendo este espacio noticioso en Nuevo Mundo Televisión. Nuevas estadísticas muestran que la población de la provincia de la isla del Príncipe Eduardo, en la costa este canadiense, gana menos dinero que los trabajadores de otras provincias o territorios del país. La Agencia Gubernamental Federal Estadísticas Canadá informó que el salario semanal promedio en esa provincia es de $644 canadienses. Se trata de una cifra 2% mayor a la del último año, pero es aún la más baja del país. Los trabajadores de Alberta, la provincia rica en petróleo ubicada en el oeste de Canadá, tuvo el mayor aumento en sus pagas en el último año. Ese incremento fue del 5% y ubicó el salario promedio de los albertenses en $860 semanales. En otro orden informativo, el gobierno del Partido Conservador Canadiense se apresta a permitir a Quebec, la provincia francófona del país, que negocie un acuerdo unilateral de movilidad laboral con Francia. El arreglo es parte de una propuesta para otorgar más autonomía a las diferentes provincias canadienses en cuestiones económicas. Lawrence Cannon, lugarteniente del primer ministro Stephen Harper en Quebec, dijo que el gobierno federal está preparado para modificar la forma de trabajar con sus contrapartes provinciales. Cannon sostuvo que el colapso de las manufacturas en el centro de Canadá y la falta de mano de obra en Alberta deben ser resueltos mediante un enfoque autónomo de estas problemáticas. Y a partir de este momento establecemos contacto con Ginela Díaz de Radio Canadá Internacional directamente desde la torre de la sociedad Radio Canadá. Ginela, bienvenida. Gracias, Leonardo. Bienvenidos a este segmento noticioso de Radio Canadá Internacional en Nuevo Mundo Noticias. La ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio fracasó una vez más en su intento por llegar a un acuerdo justo para lograr la liberalización del comercio mundial. Este es un reporte de nuestro colega Diego Kramer. La ronda de Doha se negocia desde 2001 con el fin de liberalizar el comercio mundial entre los 153 países que conforman la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Comenzó en la capital de Qatar, en el Golfo Pérsico, 2 meses después de los atentados terroristas en Estados Unidos. De un lado, los países ricos tratan de obtener un acceso libre de obstáculos para sus producciones agrícolas en los mercados de los países en desarrollo. Pero para lograrlo, estos últimos exigen a las grandes potencias una reducción significativa de la protección que dan a su agricultura por la vía de subsidios directos a los agricultores o de subsidios a las exportaciones. Estas negociaciones hasta ahora han fracasado. Este 21 de julio de 2008 se retomaron las negociaciones en Ginebra y tras 9 días de discusiones la ronda fracasó una vez más. Bienvenido Marcelo Soler Vicens, analista económico internacional. Sí, muy buenas tardes. Marcelo, el tema de la agricultura estuvo entre uno de los temas álgidos de las discusiones. Justamente, ¿cuáles fueron los puntos que llevaron a un nuevo fracaso de esta ronda de Doha? Lo fundamental fue la dificultad para los países desarrollados de abrir sus economías para los países en desarrollo. Porque lo central en discusión esta ronda de Doha era de que los países desarrollados disminuyeran sus subvenciones a sus productores, lo cual hace que en la práctica los productos que hacen son más baratos que los que se producen en los países subdesarrollados. Y eso hace entonces que países como Canadá, como Francia, pueden vender en países africanos, por ejemplo, más barato que lo que se produce a nivel local, lo cual es efectivamente una aberración. Entonces la ronda de Doha buscaba que eso terminara y se supone que había posibilidades de un acuerdo de reducción de ciertos sectores en la agricultura en las últimas negociaciones, pero finalmente no se llegó a un acuerdo porque fue irreconciliable la posición de Estados Unidos, que buscaba de que hubiese mayor apertura a los productos estadounidenses en India, y India deseaba proteger sus pequeños productores que no podían, por ejemplo, en la producción de arroz, competir con un dumping, vale decir, productos a muy bajo precio que podían llegar a ese país. Marcelo, ¿cuál será la repercusión a nivel mundial de este nuevo fracaso de la ronda de Doha? Bueno, la repercusión a nivel mundial que es business as usual. Eso significa que países como África, países como los de África, por ejemplo, pierden en esto. Había posibilidad, por ejemplo, en algodón
que países como Mali, Burkina Faso y otros pudieran tener acceso al mercado estadounidense. Eso no ocurre, ni siquiera se llegó a discutir. En otros casos puede significar de que, por ejemplo, se protege un poco a los productores nacionales. Por lo tanto, este acuerdo, y eso es lo que surgió en los últimos días, nadie estaba de acuerdo con él y todos esperaban que fuese un fracaso. Y es precisamente lo que ocurrió, porque no existe la voluntad política a nivel de países desarrollados o de otros de establecer nuevas reglas de comercio internacional, porque eso es lo que se mostró en esta rueda, de que no puede simplemente llegarse a un acuerdo de un comercio más justo sin que haya un cambio a los criterios que animan el comercio internacional. Y finalmente, Canadá, ¿cómo se ve perjudicado o beneficiado con este fracaso de la ronda de Doha? Bueno, en Canadá se produce una paradoja. Por un lado, hay sectores que este acuerdo podría haber beneficiado. Por ejemplo, los productores de trigo en el oeste, porque podrían exportar más hacia países en desarrollo. Por otro lado, lo que es la producción nacional, que es la que se produce en Canadá y que está protegida por lo que se llama la gestión de la oferta, esos productores hubiesen perdido si había un acuerdo. Por lo tanto, cuando se ha hablado en los medios sobre que Canadá beneficia que no haya habido un acuerdo, eso corresponde fundamentalmente a sectores como los huevos, de la leche, fundamentalmente en el caso de Quebec. Pero efectivamente en el caso del resto de Canadá podría haber sido más positivo que hubiese un acuerdo. Gracias, Marcelo Soler, por su presencia en el estudio. Gracias a usted. El tenista español Rafael Nadal reportó otro triunfo en el Abierto de Tenis de Canadá que concluyó el pasado fin de semana. Logramos tener en la línea telefónica a este destacado tenista. Nadal, finalmente estar tan cerca del primer lugar, ¿cómo se siente? Se siente igual que siempre, ¿no? Estoy más cerca, sí, pero yo la vez lo único que siento es que mi objetivo es seguir jugando como lo vengo haciendo. Hasta el momento valoro mucho el triunfo aquí en Toronto y a partir de ahí pues a darlo todo en los siguientes torneos, ¿no? Nadal, ¿qué tuvo de especial este torneo en Toronto? Todos los torneos son especiales, ¿no? Pero pues el público desde el comienzo ha estado animándome muchísimo y no tengo nada más que palabras de agradecimiento a todo el público de aquí, ¿no? Porque gracias a ellos pues el torneo se ha hecho menos duro, ¿no? Recientemente los deportistas españoles están teniendo una buena racha. ¿Es que esto ejerce alguna presión sobre ti? Presión, si mejor no nos puede ir, lo conseguido está y pase lo que pase, ya todos lo habremos hecho muy bien. Gracias, era el tenista español Rafael Nadal en entrevista exclusiva para Radio Canadá Internacional. Bajo la iniciativa de Francine Lalonde, diputada del bloque quebequense, 56 parlamentarios firmaron una carta para reclamar justicia para los 5 cubanos prisioneros en Estados Unidos. Libby Davis, diputada del Nuevo Partido Democrático en la parte este de la provincia de Vancouver, se encuentra en la línea telefónica. Señora Davis, ¿son inocentes estos cubanos? Creo que tienen derecho a un juicio justo y no creo que hayan tenido uno. Han estado en prisión cerca de 9 años, en completo aislamiento, en celdas separadas de máxima seguridad. Me parece, y creo que es el pensamiento de mucha gente, que el caso de estos 5 cubanos encarcelados pide a grito justicia y una revisión. Ellos han estado encarcelados por tanto tiempo que creo que su caso merece ser renovado. No conozco los detalles del caso. Si son culpables o no, no lo sé, pero parece que recibieron una sentencia muy dura. Hay inquietudes alrededor del hecho de que ellos no recibieron un proceso justo en Estados Unidos. ¿Usted cree que el gobierno canadiense pudiera hacer más por estos 5 cubanos? Necesitamos hacer más presión sobre nuestro propio gobierno para poder pasar este asunto a los Estados Unidos. Sería muy difícil para nosotros ejercer presión sobre Estados Unidos solo como miembros del Parlamento canadiense, pero sabemos que sí podemos ejercer presión sobre nuestro propio gobierno. El hecho de que varios parlamentarios, miembros del bloque quebequense y del Nuevo Partido Democrático firmaran esta petición, esta carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, es una manera de ejercer presión sobre nuestro gobierno. Creo que es nuestro deber como miembros del Parlamento prestar atención a estos asuntos relacionados con los derechos humanos a nivel internacional y asegurarnos de que el sistema de justicia está funcionando con eficacia.
Gracias a Libby Davis, diputada del Nuevo Partido Democrático en la zona este de la provincia de Vancouver. Y esto es todo por hoy. Si usted quiere más información acerca de esta y otras informaciones, visite nuestra página web www.rciviva.ca. Gracias por su compañía y continúe usted, Leonardo, en estudio. Muchas gracias, Ginela Díaz, y a todo el equipo de Radio Canadá Internacional que participa con este segmento del resumen de noticias. Ahora vamos a una pequeña pausa. En instantes continuamos con el resumen semanal de noticias en Nuevo Mundo Televisión.